Ahí estamos entonces. Ya, yo estaba revisando la plataforma, ya, y como les comenté, hoy día yo le voy a dar las directrices de cómo se viene la evaluación del módulo 4, el cual ya terminamos, ya, el contenido lo terminamos, así que yo les voy a dar las directrices ahora dentro del primer bloque, y las evaluaciones están activadas con fecha de mañana, jueves 8, para que se cierren el viernes 9, ¿ya? ¿Qué evaluaciones son? Como sé que todavía hay alumnos pendientes, módulo 2, 3 y 4. Quienes deban las pruebas ya las tienen que dar, ¿ya? Como creo que les comenté, esta es la última instancia que se les va a dar para dar pruebas retrasadas. Quienes no den la prueba en esta oportunidad, se les queda con la nota, la nota mínima, digamos, de evaluación, ¿ya? ¿Cómo pueden ustedes saber si tienen la nota, perdón, si tienen la evaluación realizada? En el apartado en la página, en el apartado columna izquierda, dice información personal, o no, perdón, dice área personal, ¿ya? Y dice perfiles, calificaciones. Ustedes si pinchan en calificaciones van a poder saber qué evaluaciones eventualmente han realizado y la nota obtenida en cada una de ellas, ¿ya? Así que eso en una primera instancia, ¿ya? Entonces, ahora voy a tomar la asistencia de las personas que están básicamente en sala, que son, ¿cuántos? ¿4? Vamos a dejar registrar el tiro de la asistencia. Y después vamos a empezar con las directrices de la evaluación. Entonces, tengo acá. El miércoles 7. Y como son tan poquitas, ya, tengo en este caso a Luz Paredes, de las que están en sala, Kissy Grace, Maylene Guerrero y Ana Cruces. Presente. Ya, gracias. Entonces, ahí están las 4 personas que están en sala. Ya. Ahora me voy a entregar las directrices de la evaluación del módulo 4, donde tengo el respaldo. De conceptos, no tenemos por ahí. Acá. Módulo 4. Ya. Entonces, ¿tienen lápiz y papel? ¿O Sí. el blog de notas del celular? Ya. Para que empiecen a tomar nota de de las directrices que yo les voy a dar de la evaluación, que son básicamente los conceptos que vamos a trabajar, que van a ser consultados en la evaluación. ¿Ya? Entonces, módulo 4. Conceptos de qué es un saldo deudor, qué es un saldo acreedor. ¿Cómo se clasifican las cuentas de activo, pasivo y patrimonio? Activo circulante, activo no circulante, pasivo corto plazo, largo plazo, patrimonio. ¿Qué son los activos diferidos y qué son los pasivos diferidos? ¿Ya? Entonces, conceptos referidos a esos, ¿ya? Ustedes lo tienen que dominar. Considerar ciertas cuentas. Ejemplo, la cuenta de activo, perdón, la cuenta de terreno. ¿Es activo, pasivo, patrimonio? La cuenta, cuentas por cobrar. ¿Cuentas de activo son cuentas de pasivo? Las cuentas de utilidades.
las cuentas gastos generales, las cuentas caja, las cuentas IVA crédito, IVA débito, ¿ya? Entonces, cuentas generales, necesito que ustedes puedan identificar a qué ítem o a qué tipo de cuenta se pertenece, ¿ya? ¿Qué es el concepto de depreciar y de amortizar? ¿Qué significa la cuenta T? ¿Qué es un asiento contable? Eh, los respectivos libros, diario, mayor. ¿Qué información se puede considerar en un registro de libro diario? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Qué información debo considerar por un libro mayor? ¿Y cuánto tiempo también debo incorporar? ¿Ya? ¿Y el por qué? ¿Qué significa un plan de cuenta? ¿Ya? ¿Qué significa o qué importancia tiene para la empresa el tener un plan de cuenta? El sistema centralizador y jornalizador, saber a qué está referido cada uno de ellos. ¿Cuál es la ecuación contable que me demuestra el punto de equilibrio contable de una empresa? ¿Será pasivo, o sea, perdón, patrimonio más activo igual pasivo? ¿O no? ¿Ya? A eso está referido. ¿Qué significa un debe? ¿Qué significa un haber? ¿O qué significa cargar? ¿Y qué significa abonar? Eh, y ¿qué otra cosa? ¿Qué es un gasto y qué es un costo? ¿Qué es un ingreso y qué es un egreso? Y eso, conceptos. No, aquí no va a haber ejercicio, no va a haber ninguna pregunta de respuesta, ni nada de eso. ¿Ya? Solamente alternativa, ya sea selección múltiple o alternativa de verdadero y falso. ¿Ya? A eso está referido. Es muy puntual, es muy precisa, ¿ya? La evaluación. ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan escuchado, No. que no hayan entendido? ¿No? Así que a eso va a estar referida la evaluación del módulo 4. ¿Ya? Que repito, para quienes estén entrando, se activó para mañana 8 con cierre día 9, hora 23 horas. ¿Ya? Y considerar, y vuelvo a repetir, que quienes me deban la evaluación del módulo 2, módulo 3 y módulo 4, bueno, el módulo 4 la tienen que dar todo el curso, ¿ya? Pero quienes me deban la prueba 1 y 2 adicional, también tienen el mismo tiempo para resolverla, ¿ya? Porque son tiempos atrasados y la fecha de mañana corresponde a la evaluación del módulo 4. Así que no tiene, digamos, no tiene relevancia el hecho de que tengan que responder más pruebas. Si no lo lograron hacer con anterioridad a la fecha de hoy, tienen el último plazo para hacer. ¿Ya? Profesor, ay, disculpe, soy yo, Kissy Grace. La del módulo 3 sería entonces la de contabilidad básica, ¿cierto? Sí, módulo 3 contabilidad básica, módulo 4 contabilidad avanzada. Ya, y entonces esa prueba ya está activada en plataforma ahora. Sí, están activadas para mañana. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Entonces ustedes ven a partir de mañana a las 23 horas qué pruebas hacen primero eventualmente según las evaluaciones que deban. Ya, profesora, ok, gracias. ¿Ya?
Profe, va a estar activo desde mañana a las 23 hasta el día viernes. Hasta el día viernes a las 23. Cada evaluación del momento que ustedes la abran, igual tienen una hora para responder. Y quienes están en, a ver, voy a mirar algo en mi registro de respaldo, que no se me quiere abrir. Ah, no quiere. Estoy tratando de abrir un archivo que se me queda pegado y no me quiere abrir. Es un Excel. Ahí se abrió. Ya, les voy a proyectar un Excel a modo de, ustedes son administrativo 1. Acá. ¿Qué es lo que les estoy proyectando? Ya, son las personas que me deben evaluación, en este caso del módulo 2, que son, a ver, espera, ahí, que son módulo, en este caso 2, Betsy Cotrado, David Pichardo, Jael Castillo, María Cecilia Gurbes, Rosa Suárez, Stephanie Cabello, Roberto Navarrete. Quienes me deben, esa es la evaluación del módulo 2. Evaluación del módulo 3, son muchas más personas. Y empiezo. Gisela Choque, Rosario Estrada, Franco Salazar, Rosalina Barroyeta, Luz Choque, Cecilia Uribe, Cindy Castaño, Adriana Salazar, Silvia Choque, Ana María Álvarez, Cristal Arenas, María Pía González, Kirsty Grace, Luz Paredes, Mariucci López, Ricardo Cornejo, Betsy Cotrado, David Pichardo, Jael Castillo, María Cecilia Gurbes, Rosa Suárez, Stephanie Cabello, Roberto Quesada. ¿Ya? Esa sería la evaluación número 3. ¿Ya? Y la evaluación número 4 nadie la ha dado, obviamente. ¿Ya? Para que ya queden claros. Y la idea después es actualizar este cuadro que le estoy proyectando, ya cuando ya vayan teniendo todas sus notas. ¿Ya? Porque eso es el mismo respaldo que está en el computador, por si acaso. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra cosita? Ya. Si no hay más dudas, yo voy a dar por este ciclo cerrado, ya, con el tema de evaluaciones, asistencia y las directrices de la evaluación, para dar paso a el nuevo contenido que es de la legislación laboral. ¿Ya?
Este es un documento que tiene 20 páginas el original, ya que aún no se carga en plataforma por si acaso. ¿Ya? Entonces, se lo voy a descargar, o sea, se lo voy a cargar como modo respaldo, pero adicionalmente vamos a trabajar con este PPT, ¿ya? Que también va a ser cargado a la plataforma. Y de manera adicional, vamos a trabajar con otro documento que yo lo tengo descargado. Legislación laboral. A ver, un segundito, que aquí la tengo perdida. Acá. Acá. ¿Ven el documento de fondo azul que dice Código del Trabajo? ¿O no se ve? No, no se ve. ¿No se ve? Ya. Bueno, entonces dejo proyectar y vuelvo a cargar. Esperen un segundo. Ya. Esperen un segundo. Ya. ¿Lo ven ahora? Sí, sí se ve. Ya. Este es un documento complementario que ustedes van a tener, el cual le van a dar lectura. Es un documento que tiene 316 páginas. ¿Ya? Y se lo tienen que saber de memoria. ¿Saben cuál es? Este es el Código del Trabajo, El el que código. está actualizado con fecha de enero del 2024. ¿Ya? Este documento lo vamos a trabajar en las respectivas clases, pero también va a ser un material de consulta que ustedes van a poder descargarlo y eventualmente si tienen alguna duda, empiecen a, digamos, a darle lectura. ¿Ya? Este es el documento completo con todo el código laboral, ¿ya? Con sus 7 títulos, ¿ya? Con los 7 títulos del código, ¿ya? Así que este también lo va a ser cargado en plataforma. Entonces, para comenzar, yo voy a trabajar con el PPT, que es este, ¿ya? Donde vamos a analizar un poco el contexto general y después vamos a dar lectura al último documento que yo les envié. Vamos a dar lectura a los primeros artículos del código, ¿ya? Como para empezar ya a trabajar lo que es la normativa legal, ¿ya? O el código laboral. Entonces, como yo les planteé, o como se los pude proyectar hace algunos segunditos atrás, nosotros vamos a trabajar con el código laboral, que es en este caso es el archivo más actualizado vigente que está digamos, en la plataforma, digamos, o en el, en la plataforma, en este caso, de la Dirección del Trabajo. Y vamos a trabajar el concepto de lo que implica el código laboral. Vamos a analizar ciertos aspectos del origen y la evolución de todo el proceso legislativo generado acá en Chile. Eh, Evaluar ciertos factores o elementos que originaron parte de esta regulación que poseemos hoy en día del código laboral. Y vamos a analizar la estructura legislativa, ¿ya? Con ciertas aplicaciones a las leyes de contratación y o exclusiones que pudiesen estar, ¿ya? Entonces, hablar del código laboral, acá, a ver, espérame un segundo, vamos a ver,
Vamos a minimizar eso para que no me moleste y no les quede a ustedes la sombra negra. Ya. Entonces, lo que yo les decía, hablar del código laboral, ya, es hablar del código del trabajo, que hoy en día lo tenemos muy, digamos, muy cercano o muy accesible, porque lo tenemos una versión digitalizada que se actualiza de manera mensual. Eso quiere decir que el que tengo está actualizado al mes de enero del 2024. ¿Ya? Por mes vencido, ya, ejemplo, fines de febrero, primeros días de marzo, yo voy a revisar y va a estar el de, en este caso, de febrero actualizado. ¿Y esto qué permite? Poder ir incorporando todas las modificaciones al código laboral, en este caso, vigentes. Y a la vez permite darle el sustento a esta, digamos, esta legislación orgánica que regula de manera ordenada y coherente toda relación laboral y social que se genere producto del trabajo o de la fuerza del trabajo, ya sea de manera subordinada o dependiente. Esto que también permite regular, digamos, hechos importantes o funciones importantes que se realicen respecto del origen de la actividad, y poder relacionarlo con parte de las necesidades del ser humano para poder realizar una actividad laboral, ¿ya? Donde, así como está estipulado en la Constitución, cada ciudadano tiene el derecho de poder ejercer un trabajo, ¿ya? Entonces, es parte de los derechos de los ciudadanos como tal el tener un trabajo, el acceder a un puesto laboral. Entonces, hablar de código del trabajo en Chile, hoy en día, un solo compendio eh, tiene refundido todos los libros que están relacionados. Se los, se los menciono ¿por qué? Porque antiguamente el código tenía los libros separados, ¿ya? Entonces la normativa de contratación era un libro, la otra, no sé, la de normas sindicales era el otro, no sé, digamos, regulación de entidades de tribunales laborales era otro, y así sucesivamente, ¿ya? Hoy en día lo tenemos en un solo documento y de esta manera nos permite poder sistematizar las normas asociadas a la normativa laboral en Chile, que permite poder regular comportamientos que adquieran los trabajadores y los empleadores dentro del país al poder ya sea ser contratados o el haber contratado a alguien para que realice una actividad propiamente tal. De allí que es parte fundamental de que como les decía yo, cada ciudadano tenga ese derecho que le pueda permitir poder desarrollar este tipo de actividad, ¿ya? Ahora, el código, ya para que pueda contemplarse o, digamos, o sustentarse lo que hoy es un documento digital de 316 páginas, no estuvo exento de situaciones complejas que se dieron en unos inicios, ¿ya? Los inicios históricos de respecto a condiciones laborales se fueron dando producto de cierta disparidad que había respecto a los derechos y digamos, el hecho de acceder a un tipo de trabajo como tal. ¿Por qué? Porque nuestro país se caracterizaba mucho por ser un régimen o tener un sistema dictatorial, ¿ya? Donde las leyes estaban un poco ajustadas para ciertos privilegiados, ciertas personas privilegiadas, y quienes tenían menos eh, educación o menos competencia o un poco de habilidades menos desarrolladas, ¿ya? Pertenecían a lo que es el proletariado, ¿ya? Entonces, producto de esto mismo y producto de estas situaciones que se fueron dando, se fue generando una situación de presión social
donde estaba también gobernado por sectores políticos y económicos que eran parte también de este proceso. ¿Por qué? Porque era algo que estaba permaneciendo por muchos años y agitaba de repente mucho los ánimos y generaba, digamos, revoluciones o conflictos respecto a cómo regular y ordenar esta actividad. Y es por eso que los primeros inicios de este proceso legislativo se realiza digamos, un primer libro de lo que es el Código Laboral, ¿ya? Pero esto se logra cuando a fines del año 19, producto de esta administración capitalista que existía en Chile, se fue transformando la actividad laboral y se fue potenciando con el uso de implementación industrial. ¿Eso qué permitió? Un cambio muy profundo en cómo se estaba también desarrollando el trabajo acá en Chile. Ya no era trabajo tan rudimentario, ya, sino que iba generando que ciertas personas necesitan tener cierto conocimiento para realizar cierta actividad, ya sea de la industria, la minería, actividades industriales, de producción, etcétera, ¿ya? Y esto se generalizó porque no tan solo eran empresas, sino que los puertos, las ciudades pequeñas, eh, ciudades más grandes que eventualmente tenían acceso al mar, ¿ya? Fue generando esta transversalización. Y esto generó que ciertas, ciertas personas que tenían quizás un poquito más de conocimiento o estudio se convirtieron en los que se les llamó los trabajadores de cuello y corbata, ¿ya? Y que básicamente eran los empleados, quienes trabajaban en la parte quizás directiva, jefatura, secretaria, no sé, como gestionadores o supervisores, ya, ellos eran digamos, los empleados de cuello y corbata. Pero se seguía manteniendo esa represión y ese hostigamiento para quien tenía menos, porque al tener menos educación, obviamente implicaba, digamos, que había mucho mayor esfuerzo físico en poder hacer una actividad laboral. Entonces, con toda esa situación, se fueron dando cierto orden a ciertas transformaciones del mundo laboral, donde estuvieron marcadas por estos conflictos y estas convulsiones y estas protestas, ¿ya? Que, que le fueron dando, digamos, cierta revolución al movimiento social. Y eso fue permitiendo que hicieran ciertas mejoras porque la normativa que había hasta ese momento ya era paupérrima. O sea, estamos hablando que esto era en el año 1800, ya, el siglo XIX. Entonces, en el año 1907 se comienza una transformación más general de toda lo que es la legislación social, donde se crean las primeras leyes que estaban dadas por el derecho al descanso dominical, el derecho al descansar los días feriados, el derecho a la silla o la ley de la silla que se conoce, donde cada empleado, cada obrero tenía derecho a tener una silla donde poder sentarse y poder eventualmente realizar un trabajo por cierto tiempo sentado, ¿ya? Que ahora puede parecer muy normal, pero hasta ese momento no lo era. Entonces, se empieza a dar ciertas transformaciones y ciertas comodidades para que los trabajadores realicen sus funciones, pero también se crea la normativa, digamos, de regulación de establecimientos de salas cuna, sobre todo en empresas que eran más industriales, donde agrupaba mayor cantidad, digamos, de trabajadores, en este caso, trabajadoras mujeres, ¿ya? Si bien existían otras demandas, ¿ya? Pero esas fueron las que primero, digamos, se fueron normando, ¿ya? Ahora, si bien las
otras exigencias o las otras demandas, digamos, sustentaban y exigían que la legislación fuese un poquito más clara, fuese un poco eh, más sólida, lo que faltaba era que se protegiera a los trabajadores de enfermedades laborales o accidentes laborales, que se permitiera, digamos, regular todo lo que son los comportamientos de las organizaciones sindicales de las empresas, regular el concepto de la huelga existente en Chile, porque todas esas situaciones también iban generando conflictos, si bien habían ciertas leyes, pero estas otras leyes, o sea, estas otras necesidades, que eran respecto a enfermedades laborales, accidentes laborales, organización social, huelga legal, también requerían un cambio profundo, digamos, en su estructura y se pueda obviamente plasmar. Y es así que en el año 1920, don Arturo Alessandri Palma, que venía de Europa y de Estados Unidos, donde había mucho mayor avance respecto a cómo se estaban implementando cierta normativa laboral y social, viene con ese cambio de, digamos, de mentalidad y quiere lograr plasmarlo dentro de la normativa chilena y empieza a un poco a proclamar y empieza a alimentar las esperanzas, en este caso de los trabajadores, al poder manifestar, de poder crear ciertas normativas mucho más precisas y que lo único que se perseguía era armonizar las relaciones laborales entre, en este caso, el capital y el trabajo, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Entre los dueños de las empresas y los trabajadores. Entonces, el presidente Arturo Alessandri Palma presenta una propuesta al Parlamento, ¿ya? Donde los parlamentarios no les gustó mucho la idea, porque si bien la propuesta era buena, su preocupación estaba dada porque esta propuesta aumentaba la dieta parlamentaria que había en ese momento, ¿ya? Respecto a las leyes laborales. Y el Parlamento, digamos, empieza un poquito a dilatar todo este proceso, ¿ya? Digamos, de promulgación. ¿Y qué, qué se genera? Se genera digamos, una situación que se conoce como el ruido de sable, ¿ya? Esto se sucede ya porque la, ¿cómo le dijera? Los, los trabajadores acuden al Congreso a ver cómo se iba a aprobar esta nueva propuesta que había proclamado el presidente, ¿ya? Y se encuentran con que el Parlamento obviamente no toma asunto a esto, ¿ya? Entonces, eh, el ejército, ya que en ese momento estaba ahí como para resguardar digamos, el orden, ¿ya? Se hace parte y, digamos, de las demandas laborales, ¿ya? O sea, si bien ellos eran como la autoridad que cumplía lo que era el orden, la seguridad, por primera vez en Chile el ejército se hace parte y apoya las demandas laborales de los trabajadores, exigiendo que haya mayor regulación de la actividad, digamos, laboral que ellos necesitaban que se ejecutara. Y esta situación sucede el día 8 de septiembre del año 2024 y en una forma de apoyar el ejército a estos trabajadores, hacen sonar sus sables ya en las mesas, en este caso del Congreso, ¿ya? Entonces, qué es lo que podemos sacar aquí? ¿Ya? Que si bien era un grupo de jóvenes
que empatizó, digamos, con los trabajadores, se generó, el ejército generó, digamos, el ponerse, digamos, digamos, en una posición opuesta a la que eventualmente siempre tenía, ¿ya? Pero fue algo que se genera en el momento porque siente que había mucha injusticia también con los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que hace esta situación? ¿Ya? Fue tanta la presión que se hubo que el Congreso se vio obligado a legislar y digamos, y aprobar ciertas normativas. Esa sesión ocurre el día 8 y 9 de septiembre, ¿ya? Donde se aprueban las iniciativas, en este caso del corte social, la jornada laboral, en este caso de 8 horas, se aprueba lo que es el trabajo sindical, perdón, la supresión del trabajo infantil, ¿ya? La regulación digamos, de las organizaciones sindicales, se le da mayor fuerza, se regula los contratos colectivos, ¿ya? Se regula respecto a lo que es los accidentes laborales y el seguro obrero, ya que era en este caso el seguro para los operarios, eh, se regula la ley de cooperativas y se crean los tribunales de conciliación y arbitraje laboral, ¿ya? Donde estas normas o estas normativas fueron discutidas en estos 2 días por ambas cámaras y fueron obviamente aprobadas. Entonces, hablar del ruido de sables es como venir a agradecer, digamos de una u otra manera, agradecer lo que esos jóvenes, en este caso oficiales del ejército, hicieron, ya contraponiéndose quizás a lo mejor al juramento que habían hecho, ya al cuidar y resguardar los bienes estatales, ya se empatizaron mucho digamos, con la población obrera, producto de todas las injusticias y las condiciones paupérrimas laborales que tenían. Entonces, este hecho marcó un antes y un después de lo que era la normativa. Y esto permite que en el año 1924 nosotros ya podemos tener una normativa laboral un poco más sólida, donde se ha permitido cubrir y dar respuesta a muchas áreas que estaban, digamos, como en el aire. Entonces, si queremos considerar dentro del código laboral cómo esta se ha ido modificando, el año 1927 ya se hace una pequeña modificación. A ver, el ruido sable fue en el año 1924, ¿ya? Luego de eso, en el año 1927 se realiza una nueva aplicación a una nueva legislación laboral donde se le empieza a dar más fuerza en la administración del presidente Carlos Ibáñez del Campo, y luego en el año 1931 se refunden todos estos libros, ya lo que yo les decía, cada uno de estos temas era un libro, se refunden todos estos libros en un solo texto y que en el año 1930 se nombra como Código Laboral del Trabajo. Este proyecto permitió organizar también la administración pública, sustentar con códigos y leyes laborales la regulación de ciertos hechos y se crean documentos texto o decretos de fuerza de ley que sustentan esta unificación, donde de manera paulatina y de manera, digamos, permanente, hasta los días de hoy, se han ido haciendo muchas modificaciones que han ido incorporándose, ¿ya? Las más grandes fue la del año 1931 posteriormente y la última fue en el año 1987. El año 2003 también se realiza una serie de modificaciones laborales a este texto, ya que vienen un poquito a fortalecer, digamos, las últimas apreciaciones o modificaciones del código. Entonces, como podemos ver, el código laboral cada año y cada mes se van modificando condiciones. Solamente que antes, en una modalidad o en un sistema de
documento, en este caso manual, ¿ya? Había que hacer toda una, digamos, una reincorporación y una redacción nuevamente digamos, del documento, e imprimir el documento. Hoy en día es un poquito más cómodo con estas versiones digitales, ¿ya? Entonces, dentro de las grandes leyes que empezaron a darle orden a todo a este proceso laboral y que de una u otra manera era parte, digamos, de las consecuencias que sufrían los trabajadores, se crea la ley contra la usura del crédito vendario, se crea la ley digamos, de habitaciones en el año 1906, la ley de descanso dominical en el año 1907, después en el año 1917, la ley del trabajo infantil se crea en el año 1912, la ley de la ciña en el año 1914, la ley de accidentes del trabajo en el año 1916, la ley de salas cunas en las industrias en el año 1917, la instrucción obligatoria, primaria obligatoria en el año 1920. ¿Ya? Estas fueron como las grandes leyes que existieron en ese momento. Hoy en día tenemos una serie de normas que regulan, digamos, nuestros comportamientos laborales. Y es por esto que este código permite establecer la importancia de que toda persona tiene derecho y tiene deberes, los cuales están apuntados en este código y son parte del marco legal, digamos, que se aplique y permite proporcionar y generar laboralmente que se desarrollen actividades en ambientes mucho más adecuados, mucho más gratos. Este código también tiene normativas especiales que determinan ciertas características a ciertos tipos de contratos de trabajo, ya sea con empresas privadas, empresas de gobierno o eventualmente mixtas. Establece también roles que tienen los respectivos gerentes o administradores de la empresa frente a su cuadro de mando inferior, ya o menor jerárquico, donde debe dar cumplimiento a todos los deberes y derechos que ha adquirido como empresa, el gerente como empresa, para dar cumplimiento a los derechos, en este caso, que le corresponde al trabajador, y regula competencias de cómo la clase trabajadora hoy en día está siendo parte de este proceso cada vez más, ya tomando en consideraciones que hay muchos trabajos que ya no los hacen los hombres por solamente ser hombres, ya las mujeres han incurrido en el ámbito masculino y viceversa, los hombres han incurrido en el ámbito femenino. Entonces, el Código de la República en general hubo un periodo muy largo donde no se hubo mayores modificaciones, pero cada vez ha ido adquiriendo más fuerzas y hoy en día lo podemos tener descargado de manera digital, donde podemos ver en un solo texto la estructura de este código, donde tiene un título preliminar, ya que es como una introducción, el libro 1, que habla de los contratos laborales, individuales de trabajo y de la capacitación laboral, el título 2 de la protección de los trabajadores, el 3 de las organizaciones sindicales y del delegado personal, el 4 de la negociación colectiva, el 5 de la jurisdicción laboral, donde hay otro libro como título final, que es como un apartado de conclusiones, y un apéndice de artículos transitorios donde me permite eventualmente buscar códigos por concepto. O sea, perdón, buscar, digamos, a los artículos o la normativa en cuanto a un concepto, donde se me detalla de manera mucho más práctica. Si eventualmente yo quiero evaluar el tema del postnatal, ya leer sobre el postnatal, me voy a ese apéndice de los artículos transitorios y ahí obviamente tengo el apartado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me permite este código poder introducir nuestra lectura y aparte de lo que nosotros vamos a hacer en esta clase, ir leyendo cada uno de los artículos para que ustedes puedan ver la dimensión que involucra el ser parte, digamos, de la actividad laboral y cuál es el ámbito en el cual se
se regula y se organiza, digamos, eh, el comportamiento laboral, en este caso, de los trabajadores. Entonces, espérame un segundo, quiero ver algo. Ya, nosotros vamos a dar lectura al código laboral y para que podamos darle lectura, yo lo voy a cargar a la plataforma. En estos momentos vamos a hacer el corte, ¿ya? Me van a dar unos minutos, yo voy a cargar el PPT, voy a cargar el PDF digamos, de respaldo y voy a cargar el, el código laboral, el actualizado que yo les proyecté en antes, se lo voy a cargar ahora, ¿ya? En el segundo bloque vamos a empezar a dar lectura desde el artículo número 1, ¿ya? Vamos a leer como 15 artículos, ojalá que lo alcancemos a leer todos hoy día. La idea es que leyendo esos 15 artículos, ustedes van a poder lograr dimensionar cuál es el planteamiento y la información que se contiene en el código laboral, que es parte de esta lectura introductoria que les va a permitir a ustedes poder dimensionar las áreas y la envergadura que obviamente plantea. ¿Ya? Así que yo eso lo hago en este rato, ¿ya? Y de vuelta, ustedes lo van a tener cargado en este caso plataforma. Así que, a ver, acá. Son, volvemos a las 8:15, Bueno, profe. ¿ya? A las Hola, 8:15, profe. y ahí, Yo, y ahí volvemos volvemos a la clase. ¿Quién me quiere comentar algo? profe Ingrid, le había mandado un mensaje antes que me iba a conectar un poquito más tarde y me había conectado, Ya, pero no la quise interrumpir para que me ya, notara. ya, voy a considerar la asistencia también en este ratito. Ya, y ahí voy a ver Ya. porque vi varios mensajes, pero como estaba con la clase ya, Sí, no, no, pues por eso, para no molestar. Por eso ya, no le quise Ingrid, ya, Ingrid, gracias. ya. Entonces, 8:15 volvemos con la... ¿Cuánto? 8:15 volvemos con la clase. Ok. ¿Ya? Tienen que ir al módulo, en este caso, de legislación laboral. Ahí está el PDF, que está en formato Word, está el PPT, que es el que les empecé a proyectar, y está el archivo, digamos, del código laboral actualizado con fecha de enero. Lo que vamos a comenzar a trabajar es el código. Yo no lo tengo acá. Que es este. ¿Ya? Entonces le vamos a dar un poco más legible. Vamos a darle lectura entonces al código. Vamos a comenzar digamos, en este caso, página. A ver, vamos a tirar la página. Página 10, la página 11. Ahí. Me parece que no se ve tan. ¿Ya? Cuando estén ok, me dice. Ya. Eventualmente, bueno, quizás según su internet pudiese demorarse un poquito más su descarga.
¿Pudieron acceder al PDF? ¿O van a seguir la lectura que vamos a dar acá? Porque yo vamos a ir leyéndolo y lo vamos a ir analizando de acá mismo. Mi internet está media lenta. ¿Sí? O de lo contrario, me interesa que puedan visualizar lo que yo les estoy proyectando, porque la idea es leer y vamos a ir analizando cada, digamos, párrafo del código. ¿Ya? Cada artículo, digamos, vamos a leer. La idea es leer, son como 10, no, son como 15. Son como 15 artículos que siempre yo leo en las primeras clases. ¿Ya? De ahí ya, obviamente el resto no, yo no voy a leer todo el código en clase, ¿ya? Pero me gusta siempre leer porque es el contexto general de cómo se plantea y de una u otra manera para que ustedes comprendan cómo es como un poco la redacción del código, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el artículo número 1, ¿ya? Artículo número 1 que está en la página 12, ¿ya? Estamos en el título preliminar. Y dice, las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este código y por las leyes complementarias. ¿Ya? Entonces, lo primero que aplica es que este código, ¿ya? Es válido para las actividades laborales y cualquier ley complementaria que se cree, ¿ya? Después dice, estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de empresas o instituciones del Estado o aquellas en que éstas tengan aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. ¿Eso qué significa? Quienes estén contratados por el estatuto especial no aplica el código laboral. Ahora, en algunas instancias ciertos funcionarios son contratados por el código laboral. Y ahí, en ese aspecto y en esas áreas se valida, ¿ya? Ahora, existen instituciones que eventualmente tienen una dualidad, digamos, de régimen laboral, ¿ya? ¿Por qué digo dualidad? Porque rigen para ciertos temas o temáticas el estatuto administrativo y para ciertas temáticas el código laboral. Ejemplo, los profesores, ¿ya? Los profesores son, al ser funcionarios en este caso de la educación, ¿ya? Son funcionarios del Estado porque sus procesos de contratación están dados por el estatuto administrativo, pero el ámbito de la contratación, ellos les rige el código laboral. Entonces, ante cualquier incumplimiento de, no sé, retraso de su remuneración, por ejemplo, un colegio particular subvencionado, ¿ya? En este caso los profesores pueden acudir a la inspección laboral y hacer la respectiva denuncia, ¿ya? Luego dice, con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este código y en los aspectos o materias no regulados por sus respectivos estatutos, siempre que estos no fueran contrarias a estos últimos. ¿Eso a qué está referido? Si eventualmente un funcionario de carabinero, ¿ya? Por ser funcionario público, está contratado por el estatuto, en este caso, el estatuto, digamos, de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Si en alguna parte, cierto ámbito, no detalla, digamos, cómo se regula cierta funcionalidad o cierto deber que deben cumplir, se utiliza este código para hacer el respectivo, digamos, análisis, ¿ya? Entonces, esto es cuando ciertas instituciones, teniendo sus estatutos especiales, no tenga ciertas temáticas que sean reguladas por el mismo, ¿ya? Y luego dice, los trabajadores que presten servicio en los oficios de notaría, archiveros, conservadores, se regirán por las normas de este código. Entonces, quienes trabajen en los
registros de comercio, conservadores de bienes raíces, notarías, ya deben ser contratados por el Código Laboral. ¿Alguna duda respecto al código, al artículo número 1? No, parece que no. Están todos muy calladitos. Profe, Dígame. yo ingreso al módulo de legislación laboral, pero a mí no me sale el PPT. El módulo de legislación laboral, hay un documento que dice material de contenido, que es una carpeta. Si pinchas esas carpetas, hay 3 archivos. Uno que dice PPT, otro que dice PDF de contenido, el otro dice código laboral actualizado. ¿Lo encuentra? No, profe, pero sigamos, yo sigo viendo de acá, nomás lo iba a Ya. imprimir, pero no, después lo veo. Ya. El código laboral no te lo recomiendo, son 316 páginas. El PPT sí. Ya. Ya, seguimos con el artículo número 2. Al final de cuando termine la clase les voy a proyectar para que visualicen dónde están los archivos que acabo de cargar. El artículo número 2 dice, reconócese la función social que cumple el trabajo y la libertad de las personas para contratar y dedicar su esfuerzo a la labor lícita que elijan. ¿Eso qué significa? Que digamos, toda persona tiene la libertad para poder decidir qué trabajo quiere realizar, mientras este sea, digamos, de desempeño lícito, o sea que esté, digamos, regulada y amparada por la normativa vigente. Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de las personas. Ya es contrario a ello, a la dignidad, otras conductas, ya como el acoso laboral, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenace o perjudique la situación laboral y sus oportunidades en el empleo. ¿Ya? Entonces, respecto al acoso sexual, lo condena en cualquier área, forma, modo, proceso, técnica, lo que se le quiere llamar. ¿Ya? Dice, asimismo es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal conducta que constituye una agresión u hostigamientos reiterados ejercidas por el empleador por uno o más trabajadores en contra de uno u otros trabajadores, por cualquier medio y que tengan como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato, humillación o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades laborales. ¿Ya? Entonces, en base a la misma envergadura, el acoso laboral también está condenado. ¿Ya? Cualquier actividad que se considere acoso laboral y que implique maltrato, menoscabo o humillación es contraria a la normativa vigente y obviamente es sancionado. Ahora, seguido dice, son contrarios a los principios de leyes laborales de los actos de discriminación. ¿Ya? ¿Cuáles actos de discriminación? Dice, los actos de discriminación son son distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, maternidad, lactancia, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación económica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientaciones sexuales
identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social que tenga por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Entonces, en simples palabras, cualquier acto que conlleve discriminación independiente del origen también es sancionado, ¿ya? Con todo, dice, las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas por un empleo determinado no serán consideradas discriminación, ¿ya? O sea, si en cualquier empresa se realiza una evaluación de desempeño y esa evaluación eventualmente pudiese ser negativa o deficiente, no se considera como discriminación, ¿ya? ¿Por qué? Porque las evaluaciones de desempeño son eventualmente deficientes, pero estas deben ir acompañadas por un proceso formativo, que en este caso es el responsable, el gerente, administrador, director de la empresa, para que el funcionario pueda tener las competencias necesarias para ejercer el cargo, ¿ya? Más abajito dice, por lo anterior, y sin perjuicio de otras disposiciones de este código, son actos de discriminación las ofertas de trabajo ejecutadas por un empleador directamente o a través de terceros y por cualquier medio que señalen como un requisito para postular a ellas cualquiera de las condiciones referidas en el inciso cuarto. ¿Ya? O sea, yo no puedo publicar un aviso. Se necesita secretaria, ya, con conocimiento, no sé, nivel medio, que sea rubia, pelo largo, delgada y bonita. Eso es contrario, ¿ya? Así que el inciso cuarto, si nos vamos al párrafo anterior, 1, 2, 3, 4, son estos. Cuando yo les leía, son actos de discriminación o exclusión, los motivos de raza, color, sexo, maternidad, lactancia, amamantamiento, estado civil, religión, opinión, nacionalidad, ascendencia, situación económica, ¿ya? O sea, no se puede decir o excluir a una persona de un proceso laboral si eventualmente el postulante es de un nivel bajo económico o eventualmente vive en una población que pueda estar estigmatizada por ser quizás rebelde, ¿ya? Entonces, esas cosas también son contrarias en el tema de las contrataciones. Entonces, digamos, ningún empleador puede, digamos, justificarse en esas causales para no contratar a un trabajador, ¿ya? Puede rechazar, digamos, una postulación de un trabajador, pero con hechos fundados que quizás no cumpla el nivel de idioma, quizás no pasó la prueba psicológica, quizás no cumplió las condiciones o requerimientos académicos, etc. Eso sí, ¿ya? Entonces, ya, y dice, el que sigue, acá, ningún empleador, en ese párrafo voy, dice, ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, que conforme a la ley puedan ser comunicadas por los responsables de registros o bancos de datos personales, ni exigir para el dicho fin declaración ni certificado alguno. Eso quiere decir que si yo voy a estar postulando para ser operario de una empresa industrial, no me pueden estar exigiendo el certificado de DICOM, ¿ya? Eso está, digamos, digamos, es contrario, digamos, a los procesos de contratación. Ahora, hay una excepción al caso, que ahí le acabo de destacar. Dice, exceptuándose solamente los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes, apoderados, siempre que en estos casos estén dotados de a lo menos
facultades generales de administración y los trabajadores que tengan a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o valores de cualquier naturaleza. En chileno, ¿qué significa? Que cualquier cargo, ya sea de gerente general, de administrador, de gerente financiero, de gerente de contable, de ser representante legal, de ser apoderado, de ser agente, digamos, en representación de la marca en una empresa extranjera. En todas esas condiciones sí se exige, ¿ya? Digamos, ese certificado, digamos, de carácter financiero o de situación financiera, digamos, limpia, ¿ya? O equilibrada, podría decirse también, como para que puede tener deudas, pero obviamente que estén dentro de los plazos, digamos, y condiciones y montos normalmente aceptados, ¿ya? Entonces, esos trabajadores sí, a ellos sí se les obliga porque son representantes visibles y tienen su cargo, tienen mucha injerencia con el administrador de la empresa. Entonces, ahí se utiliza esa excepción a la regla. Luego dice, ningún trabajador podrá condicionar la contratación de un trabajador, perdón, ningún empleador podrá condicionar la contratación de un trabajador o trabajadora, su permanencia o renovación de contrato o la promoción o movilidad de su empleo al hecho de no padecer o haber padecido cáncer ni exigir para dichos fines certificado o examen alguno. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? No porque una persona eventualmente tenga, no sé, tenga o haya tenido cáncer, se le debe exigir un certificado médico que lo exima de eso, ¿ya? Ninguna enfermedad es, digamos, es causal para no ser contratado en un puesto, ¿ya? Ahora, sí hay ciertas exclusiones respecto a los funcionarios de la salud, ¿ya? Ciertos funcionarios no pueden tener ciertas, digamos, ¿cómo se llama? Repositorio, digamos, de alguna enfermedad de carácter, digamos, delicado, ¿ya? Si en esas eventualidades se pudiese dar, está la posibilidad de reubicar al funcionario en otras dependencias que no implique la manipulación eventualmente con fluidos corporales, o generar que el funcionario tome el tratamiento respectivo con una, no sé, respectiva licencia, ya, que se recupere, ya, que salga, digamos, que sea evaluado en condición óptima y pueda retomar, en este caso, su puesto laboral, ya. Sería como la única condicionante, pero no por tener quizás una enfermedad a lo mejor de carácter grave se les va a excluir, ya. Sí se puede ubicar en algún otro cargo, algún puesto administrativo que no tenga directamente relación con la administración y promoción en el de funciones de cirugía o de administración de medicamentos o contacto con fluidos corporales de los pacientes. Dice, lo dispuesto en los incisos terceros y cuartos de este artículo y las obligaciones que de ellos emanan para los empleadores se entenderán incorporadas a los contratos de trabajo que se celebren. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que lo que acabo de mencionar, ¿ya? Se valida o, digamos, o se acepta en situación, digamos, en relación según el origen, ¿ya? Si estamos contratando a un gerente financiero, es obvio que le voy a exigir el certificado, en este caso, de situación financiera, eh, digamos, en este caso, de ICOM, ¿ya? Y obviamente compete, digamos, hacer el respectivo análisis de la información propiamente tal, ¿ya? Entonces, por eso dice que se entenderá como incorporar en los contratos de trabajo que se celebren por el origen del cargo que estoy contratando, ¿ya?
Y dice, corresponde al Estado amparar, ya, bueno, aquí está la responsabilidad del Estado, digamos, corresponde al Estado amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su trabajo y velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios. ¿Ya? Entonces, el Estado en este caso viene siendo el aval que respalda que se cumpla la normativa, obviamente, laboral vigente, ¿ya? Y que no haya instancias de discriminación o de, digamos, de separación a lo mejor de algún derecho que le compete al ciudadano. Ahora, artículo número 3, ¿ya? Que para quienes están en el PPT, por si acaso, si ustedes lo revisan, en cada uno de los artículos que yo estoy dando lectura hay una pequeña, digamos, un pequeño resumen a qué está referido, ¿ya? Que es como la pauta un poco de lo que es la lectura que estamos desarrollando. Y dice, el artículo 3, para todos los efectos legales se entiende por empleador, ¿ya? A la persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. Ellos son los empleadores. Los trabajadores son personas naturales que prestan servicios personales, intelectuales o materiales bajo dependencia o subordinación en virtud de un contrato de trabajo. Y un trabajador independiente es aquel que en ejercicio de la actividad de que se trate no depende del empleador alguno ni tiene trabajadores bajo su dependencia. ¿Ya? Entonces, aquí se establecen los criterios de quién es un empleador, quién es un trabajador y quién es un trabajador independiente. ¿Ya? Considerando que un trabajador independiente, ¿ya? También se le considera o se le aplica el criterio de digamos, de los descuentos previsionales, obviamente, vigentes, ¿ya? Entonces, todo trabajador independiente tiene derecho a, digamos, a que se le descuente y el empleador en este caso debe dar cumplimiento a esos descuentos previsionales respectivos, ¿ya? Para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo la dirección de un empleador para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada. Dos o más empresas serán consideradas como un empleador para efectos laborales y previsionales, cuando tengan una dirección laboral común y concurran para sus respectivas condiciones, tales como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten o la existencia de ellos o la existencia entre ellas de un controlador común. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que que los empleadores que contraten personal deben asumir la responsabilidad de poder descontar, digamos, los descuentos provisionales correspondientes, pero también tienen la obligatoriedad de prestar los medios necesarios para que el trabajador realice su función como corresponde según el origen del cargo. ¿Ya? Ahora, un empleador que pudiese eventualmente estar administrando dos empresas o algún representante legal que sea el representante de dos empresas, para efectos laborales, él es el responsable directo de si no se cumple cualquier cumplimiento previsional que se emane de la prestación del servicio o de la contratación del trabajo que se realizó. Si después dice, la mera circunstancia de participación en la propiedad de las empresas no configura por sí sola alguno de los elementos o condiciones señalados en el inciso anterior. ¿Esto qué significa? Que quienes
o personas o socios que sean participantes de una empresa, ¿ya? También tienen que asumir la responsabilidad adquirida por la empresa, ¿ya? La empresa debe dar cumplimiento a los pactos o convenios o contratos celebrados y debe cumplir a cabalidad cualquier, digamos, elemento que se emane digamos, de esa contratación, ¿ya? Por ello, dice, las empresas que cumplan lo dispuesto en el inciso cuarto serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emanadas de la ley, de los contratos individuales y de instrumentos colectivos, ¿ya? Entonces, bajo cualquier circunstancia, quien esté en la administración o dirección o gerencia de la empresa debe dar cumplimiento a los pactos que la empresa haya adquirido, ¿ya? Eso eventualmente, si una empresa cambia de administrador, cambia de gerente, no porque haya cambiado de gerente no se le va a pagar al trabajador lo que se le pactó, ¿ya? Se tiene que pagar igual. Espérame un segundo, déjenme ver algo aquí. Ya. Luego dice, las cuestiones suscitadas por la aplicación de los incisos anteriores se sustanciarán por el juez de trabajo conforme al párrafo 3 del capítulo 2 del título 1 del libro quinto de este código. Dice, ¿quién para resolver el asunto podrá solicitar informe de la Dirección del Trabajo o de los órganos de la Administración del Estado, la que procederá siempre a petición del trabajador? El ejercicio de las acciones judiciales derivadas de la aplicación del inciso cuarto, así como la sentencia definitiva respectiva, deben además considerar lo dispuesto en el artículo 507 de este código, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que cualquier situación que sea sustentada o que sea aprobada por un juez independiente, quien esté a la cabeza de digamos, de la administración de la empresa, debe hacerse responsable y debe cumplir, ya sea con la normativa vigente hacia el trabajador o eventualmente con la administración del Estado, si es que implicase un pago eventualmente de algún tributo, algún impuesto, alguna multa, etcétera, ¿ya? Obviamente cualquier acción judicial, ¿ya? Como sentencia definitiva o resolución, o sea, tiene el mismo, en este caso, peso, ¿ya? Que lo que se dictamina se debe de cumplir. Y después dice, los trabajadores de todas las empresas consideradas como un solo empleador podrán constituir uno o más sindicatos que lo agrupen o mantener sus organizaciones existentes. Podrán asimismo negociar colectivamente con todas las empresas que han sido consideradas por un empleador o bien con cada una de ellas. Los sindicatos interempresas que agrupen exclusivamente a trabajadores dependientes de empresas y que hayan sido declarados como un solo empleador podrán presentar proyectos de contrato colectivo, siendo obligatorio para el empleador negociar con dichos sindicatos. En todo caso, la presentación y tramitación de los proyectos de contrato colectivo se regirán por las normas establecidas en el título cuarto del libro cuarto de este código, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que ya sea una empresa que tenga varios sindicatos, tiene que conversar y negociar, en este caso, con el administrador, ¿ya? Su empleador directo, o viceversa. Si fuesen varias empresas y hay un solo contrato, ya se tiene que, en este caso, también se puede negociar, ¿ya? El título cuarto, obviamente, de este código generaliza, digamos, los comportamientos y bajo qué condiciones se tiene que crear un sindicato, se tiene que negociar, bajo qué condiciones, los tiempos y todo este tipo de situación, ¿ya? Luego, en el artículo cuarto dice, para los efectos previstos de este código se presume de derecho que representa al empleador y que en tal carácter obliga a éste con los trabajadores, el gerente, el administrador, el capitán del barco y en general toda persona que ejerza habitualmente funciones de dirección o administración
por cuenta o representación de una persona natural o jurídica. ¿Ya? Esto viene a sustentar lo que yo también les decía hace poquito. ¿Ya? Independiente, quien esté en la cabeza, ya en este caso de la empresa, ya sea como gerente, como gerente, como administrador o capitán de barco, ya, que de repente puede ser el capitán de un buque, ya, independientes, ellos deben asumir digamos, la responsabilidad de poder cumplir con todas las obligaciones emanadas, ¿ya? Profesora, Dígame. discúlpeme que aquí sí. En este caso, ¿cómo se hace cuando el sindicato, a ver, ya, mi empresa es una carnicería de Icarco y tiene cadenas por muchas partes de Santiago y por el litoral. ¿Ya? Tienen un solo sindicato y un administrador, el que tiene que dar, o sea, obviamente la obligación de la información y ellos mismos son los que se reúnen, ni siquiera los trabajadores. Los trabajadores los llaman como una vez al mes, yo creo, para hacer una reunión en conjunto. Es que entonces tienen un sindicato de pantalla, pues. No es un Es lo que sindicato, yo no, la no, verdad. Yo al no es menos no un pertenezco al sindicato, porque es como se da opcional al trabajador. sí, sí, el trabajador tiene digamos, la libertad de poder decidir si se sindicaliza o no, ¿ya? ¿O no? Obviamente, Sí. si yo eventualmente me sindicalizo es porque yo sé que voy a tener más beneficios. Pero ¿qué es lo que pasa con Ajá. el tema de los sindicatos cuando son estas empresas chicas? ¿Ya? Dicar es una empresa que te la conozco, sé, digamos, en qué zonas de la zona central y la región metropolitana, ejemplo, están, pero en general Sí. es una empresa chica. Entonces, al ser una empresa chica, los dueños o los administradores de la carnicería están un poco reticentes, o sea, no pueden, a ver, no pueden irse en contra de la sindicalización. Los trabajadores tienen el derecho de sindicalizarse, ¿ya? Entonces, lo que pasa que al tener un directorio, en este caso de sindicato, que es poco proactivo, se ha convertido en un sindicato pantalla. ¿Ya? Ya. Donde en este caso los dueños de la empresa son los que al final terminan administrando el sindicato y eso no debería de ser. ¿Cómo se Ya, puede, perfecto. cómo se puede modificar? Que eventualmente en una nueva elección realmente asuman personas que tengan un plan de trabajo. O sea, cuando en un sindicato se está haciendo, digamos, el proceso de eleccionario, ¿ya? Los candidatos tienen que hacer un plan de trabajo y presentarlo a sus respectivas, digamos, a sus respectivos colegas. Y los colegas, obviamente, los trabajadores decidirán si el candidato 1, 2 o 3 tiene la mejor propuesta, ¿ya? Ah, Y eso, ya, eso tiene que tener un peso. O sea, sí. ¿me entiendes? Yo no puedo decir, no, es que yo quiero hacer esto, podría hacer esto otro. Pero si yo veo que el candidato en sí no tiene la personalidad, no sé, no es proactivo, no es como movido, no tiene ese espíritu de líder que hemos venido hablando no sé cuántas clases hablamos del tema de líder y lo que implica ser un líder, que el tema que tiene que ser motivador, inspirador, que tenga que ser capaz de influir digamos, en todos sus colegas. Lamentablemente es un hombre que está ahí para ocupar el lugar que tiene que ocupar nomás, po. O sea, el lugar, digo yo, en la hoja, porque hay que poner un nombre. Entonces, Sí, sí. enfocarse principalmente en eso. Si nunca se Sí, logra consolidar sí. un sindicato de esa manera, siempre van a seguir en la misma. Ya, ya, profesora Andrea, muchas gracias. Ahora Bueno, entendí todo. Tienen un sindicato de pantalla, literalmente hablando, sí. sindicato pantalla. Ya. O sea, yo trato de explicarle, ojalá, o sea, trato de hacerlo de la manera mucho más simple de repente, cosas que realmente pueden ser un poco más complejas para que un poco les quede en la retina. Por eso siempre me gusta leer estos 15 primeros artículos
Porque cuando ustedes logran comprender la envergadura del código laboral, ya después a lo mejor no lo van a leer el código completo, ¿ya? Pero sí les va a generar la instancia de decir, no, yo esto lo tengo que buscar porque, ejemplo, tengo que saber cómo funciona, ¿ya? Y ahí obviamente ustedes pueden, después yo les voy a decir, digamos, cómo el apartado, el, el artículo transitorio, digamos, que es el último, que es el que me permite como la guía de búsqueda, digamos. ¿A dónde iba? Ya me perdí. ¿Ves? Ya, les había leído el primer párrafo, ¿ya? Y el segundo párrafo dice, las modificaciones totales o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la empresa no alterarán los derechos y obligaciones de los trabajadores emanados en sus contratos individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo, que mantendrán su vigencia y continuidad con él o los nuevos empleadores. ¿Eso qué quiere decir? Si cambia la administración, los contratos de trabajo ya siguen manteniéndose como corresponde, los trabajadores siguen trabajando hasta cuando eventualmente esto se, no sé, pues se realice una reorganización quizás de la plantilla de trabajadores, quizás haya una evaluación de cargos que pudiese, digamos, generar un orden distinto, ¿ya? Pero independiente de eso, todo derecho adquirido, en este caso por los trabajadores, y cada obligación adquirida por los trabajadores se debe de cumplir, a lo mismo que en este caso, el empleador debe dar cumplimiento a los derechos y obligaciones adquiridas para y con sus trabajadores. ¿Ya? De igual forma, dice, en el caso de los trabajadores mencionados en el inciso final del artículo 1, no se alterarán los derechos u obligaciones emanados por los contratos individuales o instrumentos de los colectivos de trabajo, en el caso del cambio de la titularidad de la respectiva notaría, archivo y conservador. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si cambian al notario conservador o cambian al notario en sí de la notaría, los trabajadores siguen trabajando bajo las mismas condiciones y hasta que en este caso haya como un reorden, se podría decir, de quizás la función administrativa, a lo mejor una reasignación de cargo, una redistribución quizás de funciones, etc. ¿Ya? De allí que el artículo 5 dice, el ejercicio de las facultades de la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando se pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de estos. Los derechos establecidos por la ley laboral son irrenunciables mientras subsista el contrato de trabajo. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Cuando ustedes tienen o cuando algo les sale en el código del trabajo, lo que sale en el código es un derecho laboral. Y los derechos laborales no son irrenunciables. Y eso está referido a que cuando ustedes tienen que tomar sus vacaciones legales, las vacaciones no las pueden vender porque están renunciando a un derecho que es irrenunciable. ¿Ya? Ahora, ¿qué se hace? Sí, se hace. No, les puedo decir lo contrario. Muchos trabajadores venden sus vacaciones, pero no debería ser. ¿Ya? Hay todo un contexto de análisis que por qué no es bueno vender las vacaciones. Y no es un tema de plata, es un tema de disposición, digamos, corporal, mental, física del trabajador, después de haber trabajado todo un año. Haber trabajado por 12 meses, tiene el derecho de descansar 3 semanas. ¿Ya? Y eventualmente, si un trabajador vende sus vacaciones, ya, en el papel se arregla el tema, ya se arregla el libro y todo el tema, se firma, se hace todo el enredo medio tránsfuga, ¿ya?
se le paga al trabajador sus vacaciones y en el papel está como que se las tomó, ya están todos los registros respectivos que dice que se las tomó. Si un trabajador vendiendo sus vacaciones tiene un accidente laboral, aquí hay un llamado a conciencia, en este caso primero del mismo trabajador, porque el ser humano necesita generar un periodo de desconexión, ¿ya? Y muchos de los accidentes laborales a veces pasan porque los trabajadores siguen trabajando, se autoexigen físicamente, quizás por una necesidad, que yo no voy a cuestionar el tema de la necesidad, todas las personas de una u otra manera a lo mejor hemos tenido necesidad y digamos, hemos violado nuestros propios derechos, pero hay un tema de la condición física del ser humano que necesita descansar, que se necesita desconectar. Entonces, pese a todo eso, si en el papel dice que se tomó las vacaciones, ya perfecto. Y el trabajador va a decir, no, si yo me tomé las vacaciones. Pero el llamado a conciencia está en, pucha, por un poco más de lucas me pasó esto. Entonces, sí, a lo mejor la plata me sirvió para salir del paso eventualmente, o qué sé yo, pero podemos caer en circunstancias mucho más peligrosas o mucho más dañinas o invasivas propiamente tal para nuestro propio cuerpo, que nos pueden inclusive dejar imposibilitado o quizás hasta muerto. Porque Profe, una pregunta. los accidentes laborales pasan en un cerrar de ojos. Adelante. Profe, ¿y si es el jefe que siempre uno le dice que quiere las vacaciones, que no se puede ahora y siempre se está postergando porque no se puede? ¿Qué se puede hacer? A ver, un trabajador después de cumplir 12 meses de trabajo tiene derecho a 21 días de corrido o 15 días hábiles. 15 días hábiles que se consideran de lunes a viernes. ¿Ya? En sí son 3 semanas. ¿Ya? Esas 3 semanas se pueden tomar como en un solo periodo. O sea, yo tomo las vacaciones como todas de una, los 21 días o las 3 semanas, me las tomo de una o me las puedo tomar parcializadas. ¿Ya? Ahora, la fecha en la que yo me tome las vacaciones tiene que ser previamente acordada e informada con el empleador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no puedo exigir, yo quiero las vacaciones en enero, si eventualmente hay 10 colegas más que también se las quieren tomar en enero. Entonces aquí hay un tema de orden y de organización interna donde vamos a decir, ya, para que todos salgamos en febrero y tengamos un periodo de vacaciones, tomémonos, no sé, 2 semanas y nos vamos rotando. Y eventualmente la tercera semana queda para el invierno, ¿ya? Entonces digamos, se empieza a organizar este tema, ¿ya? Eso es una forma, ¿ya? Y así evitamos de que la empresa eventualmente cierre por no tener personal, ¿ya? ¿Por qué? Porque la empresa, en este caso, es una empresa activa 100%, ¿ya? Que funciona los 365 días del año. Ahora, hay otras empresas que cierran cierran la empresa quizás en época de verano y sale todo el personal. Y ahí es un poco más tajante. O sea, si yo no quiero salir, me van a obligar igual. ¿Ya? Porque la empresa cierra y es algo que es parte quizás de un hábito que la empresa tiene y lo ha tenido por muchos años. ¿Ya? Entonces, sí se pueden dar las condiciones. Pero la tercera situación de que un trabajador diga, jefe, ¿me puedo tomar una semana, no sé, en el verano y 2 semanas en el invierno? Y el trabajador le diga, no puedes ni tomarla en el verano ni en el invierno. Entonces, ¿me las puedo tomar en marzo y en septiembre? Tampoco. ¿Y me las puedo tomar en diciembre? Tampoco. Eso no puede suceder. Un trabajador no puede negar el derecho a que el trabajador decida en qué momento tomarlo. Sí se puede ajustar la fecha, pero no debe haber una negación. Muchas veces ciertos empleadores le dicen, no, es que tú no puedes tomarte ahora, espera a fin de año. Llega a fin de año, no, es que espérate, no sé, febrero. Llega febrero, no, es que espérate marzo. Y al final empiezan a
bicicletear al trabajador y el trabajador, después Sí. de haber trabajado 12 meses, termina llegando al mes 24, o sea, casi 2 años, y sin descansar. ¿Qué Un, pasa ahí con el tema de las vacaciones acumuladas? un trabajador puede acumular hasta dos periodos, pero una vez que acumula el segundo periodo, debe tomarse antes de los 6 meses siguientes parte de las vacaciones, porque si no la ley obliga a que se eliminan. ¿Ya? No corresponde que un trabajador esté acumulando vacaciones. Ahora, cuando esto pasa por un tema de que el empleador eventualmente no está otorgando las garantías y la flexibilidad para que los trabajadores se tomen sus vacaciones de acuerdo a sus necesidades, se transforma el empleador en un obstaculizador y está violando los derechos fundamentales, en este caso de los trabajadores. ¿Qué es lo que corresponde? Ir a la inspección del trabajo. ¿Ya? Y en la inspección del trabajo oficiará la respectiva visita, revisión de los antecedentes y realizará la obligación al empleador que los trabajadores se tomen sus respectivas vacaciones como corresponde. Consulta y con los trabajadores que trabajan los días sábado y el día domingo no, de lunes a sábado. El tema de las vacaciones, ellos se la pueden tomar de corrido o decir, tomársela de lunes a sábado y para poder tener el día domingo, como es día libre, agregado a las vacaciones. No. Las vacaciones, cuando yo me tomo vacaciones, yo puedo trabajar, no sé, de lunes a viernes. Una opción, de lunes a viernes. Segunda opción, de lunes a sábado. Tercera opción, de martes a domingo con el lunes libre. Independiente mi tipo de contrato, porque el retail a veces es distinto, la distribución del horario es distinto, todo trabajador tiene derecho a tomarse 21 días de corrido, ya sea en una sola tanda, ya en un solo periodo, o en periodos parcializados, que pudiesen ser inclusive hasta 3, ¿ya? Eventualmente que quizás me puedo tomar una semana no sé, en el verano, la otra semana, no sé, para vacaciones de invierno, y la otra me la tomo eventualmente la primera semana de diciembre. Profesora, y los días administrativos se supone que son 7, y hay en algunas empresas que los se rige, No, o todos. no, los días administrativos no es un derecho fundamental, o sea, no es un derecho universal de los trabajadores. ¿Por qué? Porque los días administrativos nacen como un beneficio de ciertas empresas para su personal. Ah, ya, perfecto. En ninguna parte del Código Laboral dice que los trabajadores tienen derecho a días administrativos. Es un beneficio Ah, de una empresa a sus trabajadores. ¿Ya? ok. Que Prolongan eso. sea, Ok. que sea 1, que sean 3, que sean 5, que sea un mes, da lo mismo, depende de la empresa, porque dentro de su beneficio establece una cantidad de días y ciertas condiciones también para tomarlo. ¿Ya? Eventualmente tiene que tomársela antes de que termine el año, o puede tomarla desde, no sé, marzo a noviembre. Sí, sí, No, antes que termine el año. Dura 12 meses realmente y solo se entrega, puede ser 2 domingos y 3 sábados y los otros días en la semana. es que Así va a depender un poco de, a ver, los días administrativos por lo general son días que otorgan grandes empresas o eventualmente instituciones que sean administradas o que reciban recursos del Estado, ¿ya? ya. Entonces, ¿de qué va a depender de eso? De la estructura de cómo ellos organizan la toma de esos días administrativos, ¿ya? Ahora, el día administrativo, ¿cuál es el sentido? Es que sea sea utilizado dentro de la semana, ya dentro de los días hábiles, para cualquier trámite que el trabajador tenga que hacer.
Ya, perfecto. Ok. ¿ya? Ahora, es ilógico que si ese es el sentido de un día administrativo, yo tenga que tomar mis días administrativos días domingo, porque el origen del día administrativo es para hacer trámites. ¿Y qué es lo que se está evitando con eso? Que los trabajadores estén pidiendo permisos. Jefe, ¿me puedes dar una horita para yo ir a médico? Y resulta que no es una horita, son 3. Ya, pero ya Mm, si es un buen trabajador, ya no importa, ya dejémosle las 3. Al mes siguiente, jefe, ¿me da permiso? Tengo que salir una hora antes, tengo reunión. Entonces se evita, en los días administrativos para evitar eso. eh, Entonces la gente se organiza y dice, ya, hoy día tengo tal cosa, podría hacerlo tal cosa. Yo podría juntar eventualmente, o hablándome a mí misma, podría juntar para un día, hago estos trámites en la mañana y hago los otros trámites en la tarde. Y si tengo días administrativos, ¿por qué no pido tal fecha? Y solicito al, no sé, pues a la administración, al Departamento de Recursos Humanos, 1 o 2 días administrativos para tales días puntuales, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente necesito ese día puntual, ¿ya? Entonces, así hay digamos, un orden mayor y se evita, digamos, el concepto del permiso. El de los permiso, permisos. el permiso, el permiso no existe dentro del Código Laboral. El Código Laboral dice que a un trabajador se le cancela, estamos tratando temas que van para después, pero no importa. El Código Laboral dice que cuando un trabajador es contratado, se le contrata por una cantidad de horas para que ejecute actividades del origen laboral y se le va a pagar una cantidad de dinero por ese tiempo. ¿Ya? Entonces, si yo estoy pidiendo permiso 1 hora, el empleador no está obligado a darme el permiso. O eventualmente sí, ¿ya? Yo puedo obligarlo quizás por la razón. Jefe, tengo que llevar a mi hija que está grave y necesito permiso. Perfecto. Pero también el empleador tiene el derecho a decir, perfecto, te doy el permiso, tómate el tiempo que necesites, pero como yo te estoy pagando por estar acá, te voy a descontar el tiempo que no estés acá de tu día de trabajo. Entonces, si eventualmente falte 2 horas, van a descontar de ese día 2 horas de sueldo, digamos. Sí, entiendo. Eso es lo que pasa eventualmente en la empresa en la que yo estoy. Si piden permiso, se les descuenta esas 2 horas y ellos tienen que firmar en su libro la hora de salida y la hora de ingreso, para que recursos humanos después al hacer la liquidez del pago, eh, ¿cómo se dice? Mensual, en este, no, ¿Sí? ¿sí? O sea, es que Mensual salga en líquido lo que trabajó, las horas trabajadas y todo. exactamente, y ahí se detallan 2 horas, menos 2 horas por permiso. Ahora sí, correcto. ¿Ya? Ahora, existe, bueno, eso es en lo estricto, eso corresponde a los permisos y eso es lo que la normativa, digamos, ampara. Ahora, existen otras empresas que dicen, jefe, ¿me puede dar permiso para tal cosa? Ningún problema, vaya. Ya, pero póngase de acuerdo con su colega. Ya, organícense, yo necesito que el trabajo del día quede listo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya tengo el permiso del jefe, colega, mira, tengo que salir, ¿me puedes apoyar en tal cosa? Ningún problema. Y después cuando el colega tenga que salir, va a ser el mismo trámite. Va a ir donde el jefe. Jefe, necesito un tiempo, permiso para tal cosa. Ya, ningún problema, póngase de acuerdo con su colega. Y le pido la vuelta de mano a mi colega. ¿Me puedes cubrir por tal cosa? Entonces, al final se van cubriendo entre los mismos colegas los tiempos se van cubriendo y al trabajador no se les descuenta el tiempo, pero lo único que él, en este caso la jefatura, como que obliga o presiona que lo que se tiene que terminar el día debe quedar terminado, ¿ya? De acuerdo obviamente al tipo de trabajo. Entonces, eh, a veces pasa ese tipo de situaciones y cuando los equipos de trabajo son mucho más consolidados, son organizados, que de repente un trabajador, no sé, tenga que pedir permiso eventualmente 3, 4 horas, no sé, o toda una tarde, no esté, quizás la razón lo amerita, pero el equipo va a apoyarlo, porque después le va a tocar a otra persona del equipo, eventualmente otro trámite por un origen distinto.
Entonces ahí, digamos, viene un complemento, se evita de estar descontando los tiempos, pero se trabaja también el equipo, en este caso se consolida también el equipo que no hay instancias, digamos, que haya mayormente descuento, ¿ya? Oiga, y yo me pasé de la hora y nadie me dice nada. Ya, mire, les voy a leer lo último, porque estaba en el artículo 5, ¿no es cierto? Sí. Y les voy a leer lo que dice el artículo 6 y con eso yo lo voy a terminar, que es muy cortito, ¿ya? Que dice, los contratos de trabajo pueden ser individuales o colectivos. Un contrato individual, dice, se celebra entre un empleador y un trabajador y es colectivo, ¿ya? El celebrado por uno o más empleadores con una más o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unen para negociar colectivamente con uno o más, perdón, con uno y otros con el objeto de establecer condiciones comunes y de remuneraciones por un tiempo determinado. ¿Ya? Entonces, cuando hay una contratación, se debe considerar si es un trabajo individual o si es colectivo, ya sea de un grupo de personas con una empresa, ¿ya? O eventualmente varias empresas con un solo grupo de trabajadores, ¿ya? Que la idea es poder equiparar los tiempos de trabajo versus los beneficios y la remuneración percibida en un tiempo determinado, ¿ya? Para la siguiente clase nosotros vamos a comenzar con el libro 7, página, le digo el tiro, 18. Y vamos a analizar el concepto del contrato individual de trabajo, ¿ya? Y vamos a hacer como le dijera, un análisis muy parecido a lo que hicimos ahora, ¿ya? En relación, digamos, al de glosa, ¿ya? Así que a partir de la siguiente clase, página 18 en adelante, vamos a dar lectura al resto de los códigos, ¿ya? Y yo creo que ahí vamos a llegar hasta como el 10, pues como el 15. 12, 13, 14, 15. No, un poquito más. Sí, está como el 15, que es como lo más trascendental, ¿ya? O sea, hipotéticamente página como 25, 26, ¿ya? Así que eso, permíteme un segundito. Vamos a tomar el tema de la asistencia. Voy a tomarle la asistencia ahora, antes de que se retire. ¿Hay alguna duda adicional? No, profe. ¿No? A ver, ¿cuántos tengo aquí? Ah, no, tengo una persona más. ¿Quién me llegó? Luz Paredes, Ingrid, Nairobi, Janet, Kissy, Yo, profesora María Pía. María Pía. Ya, puede ser entonces, ya. Porque antes yo tomé la asistencia y los había dejado todos casi listos. Entonces, déjeme cotejar lo último porque antes yo tenía 10 registrados. Mm, Profesora, Kissy Grace, Ya, no dígame puedo nomás. retirar. Sí, Es que no, necesito. vaya nomás, no hay problema, vaya nomás, vaya nomás, vaya nomás. Sí, yo te voy a confirmar solamente la asistencia, ¿ya? Y ustedes tienen que dar lectura al código laboral a partir de la página, en este caso, 18. 18 hasta la 25 más o menos. Ya, profesora. Gracias. Ya, pues, Buenas. buenas noches. Profe, yo también me voy a retirar porque yo estoy trabajando. Ya. Sí, sí, lo que pasa es que voy a asegurarme la asistencia, nomás que es lo último
que tengo, ya, entonces, ¿quién tenía que imponer aquí? ¿Quién era? María Pía. María Pía, María Pía. María Profesora, Pía, no, disculpe. si te tengo presente, María Pía. No, que yo entré tarde a la clase, por eso entré como 20 para las 8 más o menos. Ah, Y a mí, ya, profe, me tiene a ver, presente. tengo presente, les digo a quienes tengo presente. Tengo presente a en este caso, Ana Cruces presente, Cecilia Uribe presente, Ingrid Delgado presente, Kissy Grace presente, Luz Paredes presente, María Pía González presente, Marisela Quintanilla presente, Maylén Guerrero presente, Nairobi Mata presente, Janet Escorza presente. ¿Alguien no nombré? Está todos. No están todos. Profesora, Ya. yo quiero hacer una pregunta, disculpe, como llegué tarde del módulo anterior que pasó, ¿va a haber prueba y cuándo? A ver, las pruebas del módulo 2, 3 y 4 quedaron activas del jueves 8 al viernes 9. O sea, se activa mañana a las 23 horas. ¿Ya? Ya, profesora. Sí, Entonces, ahora sí. quienes deban pruebas 2, módulo 2, 3 y 4, la tienen que hacer en ese tiempo. Quien no realice la prueba esta vez, ya queda automáticamente con el 1. ¿Ya? Porque yo necesito cerrar ya los módulos. ¿Ya? El tema de excluido, María Pía, todavía no me responden, así que no sé, pero por lo menos revisa las evaluaciones pendientes, porque están revisando la planilla que yo envié. ¿Ya? Ya, perfecto. Voy a esperar entonces. ¿Alguna otra cosita? ¿Ya? Ya. Entonces que tengan un buen descanso, ¿ya? Y nos estamos viendo en este caso la próxima semana. ¿Ya? Ya, vale, profesora, Que estén gracias. bien. Gracias. Igual.